Estimados, buenas tardes. Porfa, les pido lo habitual, que si alguien me avisa si estoy al aire con audio y con video, por favor. Todo bien, profe. Se escucha y se ve. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Gracias, Francisca, Ignacio. Todo. Eso, voy aquí. Puse un poquito el audio. Gracias, Cristian. Vale, voy a hacer unos poquitos comentarios respecto de la tarea. Antes de comenzar, vamos a conversar con el capítulo 2. Estoy un poquito atrasado con la materia, así que por eso voy a dejar que Ignacio revise el detalle de la tarea, de la evaluación 1, pero les compartí ¿cómo se llama? Les compartí la pauta. La pauta es una pasada, digamos, a PDF, a Word, en este caso, de un escrito a mano que tengo, así que espero no tenga algunos problemas de tipeo. La revisamos harto para que no tuviera problemas de tipeo, sin embargo, la idea general de ahí estaba. Después de eso, tenía, independientemente de los que, de si les tocó con la pregunta 1 la forma A o la B, el objetivo de la primera parte era el mismo, y el objetivo era saber aplicar la distribución exponencial. Vi en general, no solo lo de la pregunta 1, pero vi aleatoriamente algunas respuestas y de hecho ya las que están corregidas y les fue súper bien. Así que los felicito ahí, por lo menos los que vi en promedio, digamos, o sea, había respuestas completas en algunas, sobre todo en la 1 y en la 2. Así que bien. Respecto de la pregunta 2, la pregunta 1, digamos, entonces era la aplicación directa de la exponencial y de la propiedad de la pérdida de memoria. En el fondo era darse cuenta la parte de cómo se aplicaba la pérdida de memoria. La pregunta 2 era, también ahí me acuerdo, y lo molesto porque lo conozco, vi la respuesta de Asadi y estaba súper bien, estaba bien hecha. No sé si Asadi está acá, disculpa si te mencioné, pero es que justo agarré tu prueba así al azar y estaba buena. Y estaba bien la respuesta era la aplicación digamos, de un mu contra un... Ahí está, hola. Y, y era la aplicación, digamos, de ver una carrera exponencial, un mínimo exponencial, básicamente eso, que fallaba primero y entonces lo que fallaba primero mandaba. Y la tercera era, claro, era la aplicación de un modelo en el cual esto puede aplicarse para población, para contagios, para lo que yo les puse ahí casi como un chiste de no llegar tarde a la clase, para diseño de ascensores, etcétera, ¿ya? Así que eso. Ahí hay preguntas, perdón. Cristian, ¿estarían corregidas? Yo les pedí a los chiquillos que me las tuvieran en 2 semanas más después de la entrega de ustedes. ¿Ya? Voy a estar apretando para que porfa me las tengan. Ahora bien, Cristian, ahí tengo algunos que me estaban reclamando mis alumnos porque mis memoristas, que son casi todos mis memoristas, los correctores, que no querían meter mano dentro del 18, así que me dijeron que iban a tratar, pero ahí yo les pido también comprensión a ustedes porque en realidad es de descanso el 18, pero como es como de apagar micrófonos, pero la semana, digamos. Pero sí, les pedí que las tuvieran 2 semanas después. Ya, eso, Cristian. Nicolás, y a todos los que sientan que no les haya ido bien y eso, porfa, pregunten horas de consulta arriba. Yo hablé con hartos de ustedes en consulta y pregunten en el enunciado y todo. Ya, aprovechen también la instancia ¿cómo se llama? Con Ignacio para ir ya más al detalle. La pregunta 3. Ahora vamos a la pregunta 3, así muy en cortito. La pregunta 3, había hartas preguntas respecto de cuál era la situación, y ahora esas se las dejo como, ya pasó esa materia, pero se las dejo como propuesto, por decir así, que qué pasaba si se topaba con alguien, ¿ya?
Entonces vi mucho eso, qué pasaba si se topaba con alguien. Como le estaba preguntando, en la prueba era qué pasa si no se topa con alguien. Entonces al final del día ustedes podían ver como en forma súper independiente, y hubo muchos que la respondieron bien, más o menos algunas cositas algebraicas que vi que se equivocaron cuando aplicando en el logaritmo final y eso, pero estaba bien, respondía en general. Que cuando no se topaba con nadie, entonces como que eran independientes, al final en cada momento y cada pasillo se podía ver como eventos consecutivos de Poisson. Y al final del día el tiempo que era relevante era el tiempo que se demoraba de cruzar, y muchos lo vieron así, pero no había que complicarse con el hecho de que se topara con alguien. Y ahora les voy a hacer un comentario ya fuera de la prueba, digamos, pero que no alcancé a preguntar, no porque no haya querido preguntar, ni tampoco porque no haya tenido diseñada una pregunta para ello, pero quiero transmitirles un concepto, chiquillos, que si no les quedó claro, me gustaría que les quedara claro, porque puede servirles para el último capítulo, que no veo yo, pero que ve Pato, y porfa, pongan atención, porque es filosóficamente relevante para el curso. Cuando ustedes, ojo con lo que voy a decir ahora, ojo que no les va a servir quizás para la Poisson un poco, pero que vamos a ver ahora, pero lo que es más importante es para la parte final. Chiquillos, cuando ustedes tienen un proceso de Poisson, o sea, un proceso que llegan cosas y que los tiempos son exponenciales, que hasta ese punto hemos visto ahora, ustedes se van a encontrar con que si ocurren cosas, eh, si están ocurriendo cosas, por decirlo así, en paralelo, como por ejemplo que las micros que pasen, ustedes están en un paradero y que le llegan muchas micros de distinto tipo, en general el fenómeno que uno va a tratar de analizar y que está detrás, es decir, cosas que están pasando en paralelo, va a tener relación con una agregación de tasas, agregación de lambda. Y cuando digo agregación me refiero a suma de lambdas. ¿Ok? Ustedes van a ver que si pasa línea 1 con lambda 1, pasa línea 2 con lambda 2, entonces quieren saber cuál va a pasar primero. Bueno, el proceso es lambda 1 más lambda 2. Eso es cuando los procesos están en paralelo. Cuando los procesos están en serie, ojo con lo que voy a decir, cuando los procesos están en serie, es decir, por ejemplo, si hay un cajero después de otro cajero y los dos cajeros son exponenciales, ahí ustedes estamos en presencia no de sumas de tasas, sino que de sumas de tiempo, ¿ya? Suena sutil, pero es profundo, porque en serial suman tiempos, y son sumas de dos tiempos exponenciales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en una gama. En realidad, está hecho en probabilidad esa cuestión. Es una gama. Suma de probabilidades es una gama. Claro, y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la media de la gama? Bueno, la varianza de la gama, bueno, al final del día se van a dar cuenta que si son suma de dos va a ser tan simple como dos veces partido por lambda el tiempo medio. Si fueran dos tiempos en paralelo, dos tiempos en serie. Eso uno lo puede ver. Y es como medio obvio que se sumen los tiempos. ¿Ya? Pero fíjense que ahí se sumaron los tiempos. Se sumaron los uno partido por lambda. Pero no es que se hayan sumado los lambda. ¿Ya? Es súper distinto, porque si no hubiera sido uno partido por dos lambda. ¿Ya? Entonces, esa preocupación, digamos, más que a la matemática, chiquillos, a lo conceptual, si tienen eventos ocurriendo en paralelo, bueno, ok, lo que está pasando es que van agregando tasas, sumando tasas. En general va a depender de cómo esté redactada la pregunta. Y cuando estén sucediendo cosas en serie, o sea, cajero 1, cajero, estación de trabajo 1, producción 2, empaquetado, saca el bono, ponte la vacuna, sal y paga, etcétera, todas esas cuestiones, cuando están en serie, ahí uno dice, ah, mira, esto agregación de tiempo, entonces la agregación de tiempo es la suma de tiempo. Una agregación de tasa es la otra agregación de tiempo. ¿Ya? Eso sobre todo cuando lo vean en teoría de colas al final. ¿Ya? Aquí yo lo vi tímidamente al final de la clase anterior, y por esa misma razón no les hice una pregunta de eso tan explícita. Sin desmedro de ello, cuando veamos ya Poisson, ahí vamos a retomarlo, y es relevante para que no existan esas confusiones. Vamos con los procesos de Poisson, capítulo 2b. Hay algunos alumnos
chiquillos que me han comentado respecto del tablet y la letra y eso. Yo, sobre todo, en este curso, en este semestre estoy pasando todo a látex, ¿ya? Estamos pasando todo a látex y no lo teníamos. En paralelo nos están digitalizando nuestro ROS en la biblioteca, así que ya lo vamos a tener disponible. Les pido disculpas a ustedes porque les tocó justo esta transición de que no tenemos las dos cosas. Entonces, yo lo que hice el semestre pasado fue escribir mi versión de la materia en este apunte a mano. Disculpen lo artesanal de eso, digamos, pero acá está, se los pongo a disposición. En el otro curso, que ahí tengo un tope, un traslape súper alto. En el otro curso, acuérdense, yo les muestro el rayado a mano, igual que este, pero acuérdense que hay un apunte por detrás, chiquillos. No se olviden que está el PDF. No se olviden que está el látex, tengo el látex de eso, y aquellas cosas que por el cambio en proceso de la malla no están, esas se las estoy rayando y las estoy pasando a látex ahora. Y también, lo mismo que en este curso, estamos pasando el Gilier y Lieberman, lo estamos digitalizando, lo está digitalizando la gente de biblioteca. Así que ahí les pido ahí un poquito de paciencia con este material quizás tan artesanal que les muestro, pero en términos de contenido digamos, es lo relevante, ¿ya? Eso ahí a los que me han, digamos, me hicieron y está bien, me hicieron sus reclamos de lo artesanal del material, pero no, digamos, al final del día, créanme que en términos de poner esto en una PowerPoint o de escribirlo, me demoraba de hecho menos en una PowerPoint copiando y pegando cuestiones de los libros, pero así puedo ponerle un poquito más de contenido. Debía haber hecho lo mismo en LaTeX, con el contenido extra también, pero no me dio el tiempo, pero lo estoy haciendo, para que sepan, ¿ya? Eso, bueno, gracias Felipe. No, pero hay algunos que tienen el reclamo, así que está bueno que tengan las dos cosas, pero lo estamos haciendo. ¿Ya? Vamos, proceso estocástico. Y aquí hay un tema que no quiero que se me confundan con la matemática del ROS. ¿Ya? Y la matemática del ROS empieza dice un proceso estocástico, lo define continuo, lo define discreto, lo define de todos lados y con una matemática que la pueden seguir de más, no hay problema, pero más que perderse en esa matemática, yo les quiero hablar lo siguiente. Ustedes cuando tienen una variable aleatoria, si esa variable aleatoria es una familia de variables aleatorias que varía en el tiempo, es un proceso estocástico. Hasta ahí, el proceso estocástico. ¿Ok? Si esa variación en el tiempo es discreta, entonces estamos hablando de una variable aleatoria que varía en tiempo discreto. Cuando varía en tiempo continuo, la nomenclatura es así. Es una variable aleatoria que varía en el tiempo y el tiempo es continuo. Ok, suele ser esa la nomenclatura, no hay problema. Y luego de eso, pero fíjense que en ese punto yo me estoy refiriendo a si el tiempo es o no discreto. En este caso es discreto y en este caso es continuo. Siempre más, claro, es tiempo. Esa es una parte de la definición. Y la otra parte de la definición es si la propia variable aleatoria, ¿ya? Es o no perteneciente a los reales o a los z. Es decir, me explico, pudiera haber una variable que uno la observa en tiempos discretos, pero es real, el x es real, que lo observo en tiempos discretos, o pudiera ser el tiempo discreto, pero la variable aleatoria pudiera ser continua, sin problema. Entonces corren por carriles paralelos, el x y el tiempo. El tiempo puede ser real o entero, y la variable aleatoria puede ser real o entera. ¿Ok? Así que en eso están dicho así como cada una de las dos cosas puede tener dos posibles estados. Les pido no se compliquen con las toneladas no sé, no toneladas, pero buena cantidad de páginas, quizás más de 10 páginas, que se gasta a través de todo el libro en definir esta cuestión con una profundidad matemática que creo que no es necesaria.
como para entender algo que en nuestro curso va a ser tan simple como que el tiempo es discreto o continuo, ¿ok? Lo miro en intervalos de tiempo, no sé, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que lo vamos a ver cuando veamos, marcó el capítulo que viene, el capítulo 3, puede ser discreto, el capítulo 4 va a ser continuo, o la exponencial también es continua, y la variable aleatoria pudiera ser una variable aleatoria que pudiera ser continua, como la normal, como la exponencial, pero también pudiera ser discreta, como la Poisson. ¿Okay? Entonces tienen todas esas combinaciones, y en ese orden de ideas, entonces, les quiero pedir eso, que simplifiquen ahí la lectura del ROS, porque es más simple. Se necesitan, ¿cuánto me gasté? 3 minutos. Se necesitan 3 minutos, no se necesitan 12, 13 hojas que se gasta el ROS, ¿ya? Así que en ese orden de ideas, ¿qué es lo que les digo ahí? Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias que varía en el tiempo. Puede ser discreto el tiempo, como está ahí, o puede ser continuo el tiempo, como está acá. ¿Ya? Donde los x de t o x de t, si fuera continuo, son variables aleatorias, donde el t, por supuesto, es el tiempo. Y si es que el t es discreto, si es que el t pertenece a los naturales, entonces es discreto, o si el t pertenece a los reales, entonces es continuo, que es lo que le había explicado allá. ¿Ya? Que lo puse aquí tímidamente en este paréntesis. Dentro de la familia de los procesos, dentro de la familia de los procesos estocásticos, que en el fondo es el sujeto del curso, nosotros nos vamos a enfocar en los procesos que son de conteo. Los procesos de conteo son procesos estocásticos, los procesos de conteo son procesos estocásticos, y esos procesos estocásticos son tal que se utilizan para hacer enumeración de cosas. Ahí estoy agregando el que me pidió, no hay problema. Se usan para contar cosas, pero aquí déjenme hacerles un ejemplo de una pregunta que una vez yo puse en un control hace muchos semestres, que era una conceptual, y no les fue bien, y quisiera decirles lo siguiente. Sirve para contar cosas, pero no se queden solo con esa descripción. Sirve para contar cosas en términos aditivos. Yo voy a contar, por ejemplo, si yo quiero contar la cantidad de personas que entran al salón de espera del Zoom, yo voy a enumerar solo a los que entran, y ahí en ese proceso de contar cosas, yo lo puedo definir como un proceso de conteo. Pero al estado de la cantidad de personas que están dentro del salón, las que ya están dentro del salón, lamentablemente no calza como un proceso de conteo, porque la gracia del proceso de conteo es que es no decreciente. Chiquillo, ojo con eso. Entonces, las personas que ya están en el salón, pueden haber algunos que entran y otros que salen. Así que pudiera decrecer. De hecho, al final de la clase, todos salen. Y eso decrece. La característica del proceso de conteo es que solo suma. ¿Ya? Es caracterizar la llegada de las cosas. Puede ser también caracterizar solo la salida de las cosas, pero no puedo hacer una mezcla de las dos en un solo proceso de conteo. Tengo que hacer dos procesos de conteo. ¿Ya? Tendría que hacer dos procesos de conteo distintos. Entonces, para que tenga esa característica y no confundirse con, por ejemplo, si yo les digo, la cantidad de las personas en la sala, ¿es un proceso de conteo? La respuesta es no. ¿Ya? La cantidad de personas que van a entrar a la sala o las que salen de la sala son procesos de conteo, pero no la cantidad de personas que está en la sala. ¿Ya? Es sutil, pero ojo con eso. Después de eso, es un proceso de conteo, es una familia variable aleatoria, que es un proceso estocástico, por ende, puede ser en tiempo discreto, como lo vamos a ver en el capítulo 3, o puede ser en tiempo continuo, como lo vamos a ver en este capítulo, que son los procesos de Poisson. Pueden ser de ambas cosas. Pero lo que sí pasa es que ahora la variable aleatoria, que voy a ocupar n o x generalmente, en este caso va a ser n, es entera. O sea, las cosas que se cuentan deben ser de naturaleza enumerable, ¿ya? O sea, persona, cantidad de vacunas, cantidad de infecciones, etc. Ando pegado con esta cuestión, sorry. Pero son naturales, es un número natural. Después de eso, tiene que ser creciente, ¿ya? En estricto rigor, la palabra técnica es no decreciente. Algunos libros dicen creciente,
pero lo que pasa es que la función es, en rigor es no decreciente. Ya vamos a ver algunos monitos más adelante. Pero es para dejarle ahí la notita que hay algunos libros que dicen algo que a mí, que en rigor estoy en desacuerdo, creo que está malo. La palabra técnica es no decreciente. Bueno, ¿qué significa en términos matemáticos? Que si ustedes observan el tiempo, un tiempo, digamos, un tiempo pasado y un tiempo posterior, T y S, necesariamente el número de cosas que ocurre hasta el tiempo inferior es más chico que la cantidad de cosas que ocurren hasta el tiempo más que va hasta el más futuro. Entonces eso significa que es no decreciente, por eso les puse el menor igual. ¿Ok? La interpretación de cómo se debe entender entonces en este contexto de que son cosas que se acumulan, que agrego o voy sumando las cosas que suceden, no puedo ir restando al mismo tiempo y sumando, es que lo que va a, si yo hago la resta entre, si es que yo tomo los mismos tiempos, este mismo tiempo del punto anterior, este tiempo que está acá, que es digamos un tiempo S mayor que el tiempo T, entonces yo pudiera hacer la resta de lo que sucedió hasta S con lo que sucedió hasta T, y eso se puede interpretar como la cantidad de eventos que sucedieron en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Esa es la interpretación física, por decirlo así. ¿Ya? Tiene bastante lógica y eso es lo que define un proceso de conteo general. Aquí, ojo con el libro, chiquillos, ojo tanto con el... Algunos vi que, y le agradezco mucho al par de alumnos que disculpen que se me olvidó en este momento el nombre, pero me enviaron los capítulos del ROS. Si pueden enviárselo a sus compañeros, se los agradezco. No del ROS, del Gasmuri. ¿Ya? Tanto en el Gasmuri como en el ROS, ojo acá, que entran en Renewal Theory, entran en la renovación. Hay un capítulo entero de renovación en ambos libros que sáltenselo, o sea, sáltenselo, pero recontra sáltenselo, no, está totalmente de más. Les explico para qué sirve renovación en 2 segundos. La teoría de renovación lo que hace es hacer una generalización de distintos tiempos de llegada, de distintas probabilidades en las cuales pueden ir arribando cosas de distintas formas en las cuales uno puede considerar que existe un resurgimiento de una variable aleatoria que se extingue, por decirlo así. ¿Ya? Eso es súper bueno, por ejemplo, para gente que se vaya a ir, que necesite saber, conocer bien procesos químicos. Es súper bueno eventualmente, en industrial igual se ocupa, no es que no se ocupe, sobre todo la gente que hace marketing cuantitativo, por ejemplo, para ver el tiempo de efectividad de una campaña publicitaria. Ustedes sabrán que uno hace una campaña publicitaria y eso tiene un spam temporal en el cual esto funciona, o sea, no es muy amplio de hecho, y pudiera ocuparse para ese tipo de cosas, pero en la práctica, la mayor cantidad de problemas de diseño que nos vamos a encontrar en ingeniería industrial, sobre todo, incluso ahí que estaba Sai, de nuevo lo molesto, para los computines también, en general, todas estas cuestiones van a ser o determinísticas, o determinista o van a ser del tipo Poisson. O sea, va a funcionar más o menos bien el supuesto de independencia de lo que va ocurriendo en que las personas o los entes que uno está tratando de modelar se comportan de manera independiente. Si es que ese supuesto no se rompe muy fuerte, funciona recontra bien los procesos de Poisson. ¿Ya? Entonces, dije todo esto para decirles que sirven los procesos de renovación, pero déjenlo ahí para leer si es que necesitan y el Poisson se les quiebra mucho los supuestos. Pero si andan con un test de hipótesis, ustedes prueban y andan más o menos cerca, ustedes ven que es más o menos Poisson, está como medio indeciso el test de hipótesis, ocupen Poisson, les va a ir súper bien. Se lo digo de viejo, yo ocupo mucho esta cuestión y funciona. De hecho, a veces ni siquiera me pregunto que si es o no Poisson, voy y le echo para adelante con Poisson y al final del día están buenas, bastante buenas las predicciones. ¿Ya? Entonces, sáltense el capítulo de renovación. Ambos libros, les recomiendo lo mismo. Profe, Dígame, Ignacio. los procesos de conteo, el T pertenece a los naturales, el tiempo. En los procesos de conteo, el T pertenece a los naturales. Puede pertenecer a Porque los ahí continuos, sale,
puede pertenecer a los continuos o puede pertenecer a los continuos, como estoy marcando acá, o puede pertenecer a los naturales. En este caso, sería el caso que más adelante vamos a ver de la Poisson. Y este caso de acá sería las cadenas de Markov en tiempo discreto que vamos a ver en el capítulo 3. Este sería capítulo 2. ¿Ya? Entonces la respuesta es, se puede con ambas. ¿Ya? Ya. Vale, súper. Y después, a ver, hay dos propiedades que me gustaría decir. Bueno, no voy a poner, ustedes ya vieron en el apunte, así que no importa. Hay dos propiedades que tienen los procesos de Poisson que uno las puede definir independientemente para los procesos de conteo, que pueden tener una o ninguna o las dos, ¿ya? Que son la propiedad de los incrementos estacionarios y de los incrementos independientes. Cuando un proceso de conteo tiene ambas propiedades, es un proceso de Poisson, ¿ya? Pero esas propiedades son solitas, o sea, pudiera un proceso simplemente no tenerlas. Es una propiedad que se tiene. Si tienes las dos, entonces estás dentro de la categoría de los procesos de Poisson. Vamos a ver esas dos propiedades. Primero vamos a ver la propiedad de incrementos independientes. La propiedad de incrementos independientes es en términos, voy a hacer un monito, aquí, disculpen, aquí prefiero hacer un monito, manipulación, insertar, aceptar, no sé dónde va a quedar, si arriba o abajo para no perderme, esto quedó abajo, ya, aquí. Vamos con los incrementos independientes. Si ustedes tienen si tenemos una línea de tiempo, supongan que tengamos una línea de tiempo. Entonces tenemos un tiempo 1, unos tiempitos crecientes, digamos. El tiempo 1 menor que T2, un tiempo 2 menor que T3, y un tiempo T3 menor que T4, y el T4 es el más grande. Si nosotros tenemos eventos que ocurren entre T1 y T2, y eventos que ocurren entre T3 y T4, si la caracterización de este número que está acá con respecto a este número que está acá, número de cosas, digamos, este es el tiempo, las cosas son los n que le estoy poniendo las cosas que ocurren, está acá, si es que estos, llamémosle a este NA, llamémosle a este NP, si es que NA es independiente de NB, entonces se dice que ese proceso N tiene la propiedad de incrementos independientes. Pregunta. Ejemplo. Para discutir, chiquillos, para que discutamos acá, ojalá alguien se anime, si por el chat, si es que no. Imagínense lo que les voy a poner acá, a ver algo que esté haciendo ahora. Producción de frambuesas en las cooperativas. Producción de frambuesas. Esto es número total. Esto es frambuesa. Imagínense que el frambuesa son las frambuesas cosechadas, acumuladas. ¿Ya? Sumo solo la acumulación de la frambuesa. Imagínense que algo así, déjenme lo que quiero, pongamos el número de frambuesa y después entendamos qué es la acumulación, digamos, las exportaciones, no sé, de frambuesa. Estos son los meses. Este es marzo, este es febrero, y los otros son otras cosas. Y esto vendría a ser así. Sorry el dibujo feo, pero eso así. Esto es, digamos, la producción. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan? Discúlpenme el dibujo feo. Pero ¿qué es lo que observan si es que este es febrero o marzo? Y este también es febrero o marzo. Yo sé que lo que estoy poniendo ahí no es un proceso de conteo, todavía no es. Pero si yo quisiera definir como la acumulación, ojo lo que estoy diciendo, todo lo que se saca, y digamos sería la integral de esa curva, pero lo que quiero es que vean, antes de la integral creo que vean la curva. Si ustedes ven que entre febrero y marzo hay un pic.
¿Les hace sentido, chiquillos, que sea independiente la cantidad de frambuesas que uno extrae a través del tiempo? O sea, que si uno lo que saca en una temporada de tiempo independiente de otro tiempo, ¿les suena? ¿A alguien les suena? Si quieren por audio. Ah, puedo repetir cuando es independiente. Lo que significa que sea independiente es que no tiene ninguna relación, por ejemplo, las personas que lleguen a la sala a los 15 minutos de empezar la clase versus las que lleguen con respecto a 30 minutos de empezar la clase. Que no tiene nada que ver la cantidad de frambuesas que voy a cortar entre febrero y marzo con respecto a del año UN, con respecto a la cantidad de frambuesas que corté entre febrero y marzo en el año N-1. Eso significa que sean independientes, que esas variables aleatorias, de que no sé cuántas voy a cortar, no tengan, digamos, digamos, esos eventos tengan intersección nula y por ende las variables aleatorias sean independientes. Les comento, cuando uno se encuentra con patrones que son estacionales, como por ejemplo las frutas, como por ejemplo la influenza, los contagios de influenza, como, a ver, otra cosa cosas que son artificialmente estacionales como las ofertas de los Cyber Day de no sé qué, todas esas cuestiones no son independientes. ¿Ya? Ojo con eso. No son independientes. O sea, que lo que uno mire en un momento del tiempo no es independiente de lo que pase en otro momento del tiempo. Hay una dependencia. Entonces eso no tiene la propiedad de incremento de independencia. No. Cuando uno lo observa en general, lo que tiene que... Puede ser, Francisca, puede ser por factores externos o internos. Puede ser por factores externos que a uno, por el clima, por ejemplo, esa es una razón, súper buena pregunta. El clima implica que yo hago la poda en tal momento y por ende se importa el momento del tiempo y me lo da el clima. También lo mismo con los contagios, o sea, si hace más frío, si es invierno, se supone que uno se contagia más, etc. Pero también por factores internos, como por ejemplo factores internos que a veces no se pueden medir, como por ejemplo, está pasando mucho ahora con las campañas de publicidad, que se están rompiendo las campañas de publicidad a veces tienen un span de acción que es muy chiquitito, me explico. Hay las campañas que, por ejemplo, Falabella hace para su público, son súper personalizadas. Ellos le pagan, por ejemplo, a las plataformas, a Google, a Facebook, a lo que sea, les van y les pasan un cierto presupuesto para que en forma customizada, de forma, digamos, a la medida, para cada persona le dan una oferta. Lo que les va apareciendo a uno, cada uno en su historial de navegación, esa oferta es para, en el fondo, te la hicieron a ti. Independientemente de que esa oferta es para todos, pero es decir, el span de acción de esa propaganda es solo para ti principalmente. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Que uno va pantallazo o compartir y esa independencia de la acción de compra, del conteo de compras, ya se pierde porque la gente empieza internamente, no externamente ahora, Francisca, sino que ahora internamente, se empieza porque se conoce, porque hay una red social entre ellos, se empiezan a compartir, mira, están ofreciendo, no sé, tal cosa, que computador en oferta. Yo digo, soy loco por los computadores, entonces digo siempre el ejemplo. ¿Ya? Entonces, de lo que sea, de viajes, de lo que sea, ¿ya? Entonces la respuesta es sí, por factores externos, pero también por factores internos, ¿ya? Entonces lo que uno suele observar para que eso sea independiente es que no hay un patrón estacional y que en general es como medio ruidoso, ¿ya? Es una cuestión que uno no tiene, bueno, justo es la idea, no tenga correlación, no haya correlación. Entonces, cuando eso pasa, estamos en presencia de incrementos independientes. Que, ojo, conversa exactamente, pero conversa, ya voy Gustavo con eso, y esto conversa exactamente con el supuesto que les dije al inicio, de que la decisión, quebrar
quebrar esta relación que existiría entre estos que se copian, que se hacen la compartición de la propaganda, eso no existiera. Ahí, en ese punto sería independiente, o sea, todo sin comunicación con los demás. Profe, pero todas las situaciones estacionarias no son independientes. No, si dije estacionario, Gustavo, y si dije estacionario, todos, reclámeme, porque es que tenga estacionalidad, ¿ya? Son conceptos distintos, me equivoqué ahí. Estacionalidad quiere decir que exista una relación con la estación, es decir, con el tiempo que tienen espacios distintos, por ejemplo, el mes entre febrero y marzo. Estacionario, ahora con R, estacionario, estacionariedad, ¿ya? Significa que tiene relación con cuando se estabiliza en el largo plazo. Los sistemas de ingeniería tienen más o menos dos grandes tipos de estado, el estado transiente y el estacionario. El transiente es el corto plazo, es cuando está, digamos, un poco desordenado el sistema al inicio, y luego se estaciona, estacionario, se estaciona en el tiempo, y digamos, que no necesariamente es algo que sea plano, ¿ah? No es plano necesariamente. Puede ser, por ejemplo, en eléctrica, en ingeniería eléctrica, el estado estacionario de la corriente alterna es un seno, ¿ya? Así que estacionario no necesariamente es plano, eso es lo que quiero decir. Y yendo a tu pregunta, que todas las situaciones, y ahora cambio la palabra de estacionario por estacional, ¿ya? Pero todas las situaciones estacionales no son independientes, no todas, ¿ya? No todas. Se tiene que cumplir no en la curva actualizada, sino que lo que se tiene que dar es que cuando uno calcule ya en números, ahora ya saliéndome del curso, yéndome a estadística, es que tú tienes que hacer dentro de la variable aleatoria, el n, no en el, digamos, en la primitiva como lo estoy haciendo acá, en el n. Ahora hay que hacer un conteo de muchos rangos, T1, T2, T3, T4, y hacer un test de hipótesis, ¿ya? Básicamente. Y lo que uno hace es que testear que la hipótesis va a ser testear que las covarianzas sean nulas. Así se hace, Gustavo, ¿ya? No todas, pero las que yo he visto, la mayoría sí, ¿ya? Pero no todas. En estricto rigor hay que hacer la prueba, ¿ya? Las que les mencioné sí, pero hay algunas que lo que pasa es que para que sea la estacionalidad a su vez, y aquí está la respuesta formal, Gustavo, y eso no siquiera, eso lo van a ver en econometría más que en el curso anterior, lo ven más adelante. La estacionalidad, con L ahora, es algo que también es algo que es sujeto de prueba. Uno no solo por observar, ¿por qué te digo eso? No solo por observar la curva va a estar seguro que tiene estacionalidad. Uno tiene que probarlo también. Entonces ahí hay una prueba sobre prueba. Hago un test de hipótesis para estacionalidad y después hago el segundo test de hipótesis para el otro, ¿ya? Entonces para eso iba Gustavo. Bueno, de hecho, justo ahora voy a hablar del estacionario, que es distinto al estacional, es distinto a estacionario. Ojo con eso. Vamos al que sigue, que es el incremento estacionario. Esta es ¿te acuerdas? Esta que está acá es la primera propiedad de las que mencionamos aquí arribita, que habían dos propiedades que son incremento estacionario e incremento independiente. Vimos primero el incremento independiente, que era del rango que les copié más abajo, y ahora vamos a ver el incremento estacionario. La idea del incremento estacionario ahora es que lo que vaya a suceder en un determinado intervalo de tiempo, ¿ya?, dependa del largo de ese intervalo de tiempo. En términos muy cortos. Yo sé que hay una matemática, de hecho la voy a leer en un poquito, en unos segundos más. Pero en muy corto, si ustedes tienen un proceso de conteo, tienen dos tiempos, el S más T, o en ese caso lo puse como en el diferencial de T más H. Y si ustedes quieren saber lo que va a pasar en H,
en un intervalo de tiempo h, eso, la cantidad de cosas que ocurren en h, solo depende del largo de ese intervalo, ¿ya? Esa es la gracia de que tenga incrementos estacionarios, ¿ya? Voy a hacer un monito aquí, para ocupar la misma nomenclatura, ocupé t y t más h, no ocupé t y t más s, incrementos estacionarios. Tiene mal soporte el tablet, disculpen un poquito lo poquito temblón que me va a salir la mano, pero aquí el incremento estacionario es este. Tenemos la línea de tiempo, tenemos el t más h, tenemos aquí un intervalo h. Entonces, la idea es que la cantidad, lo que ocurre entre t y t más h, solo depende de h, de ese intervalo que está ahí. Es decir, la cantidad, lo voy a escribir acá abajo, es decir, la cantidad n de t más h menos n de h, acuérdense de la definición, esa, no de h de t, esa es la definición de las cosas que ocurren en ese intervalo. Vean la definición de proceso de conteo. Eso es lo que ocurre. El n de t más h menos n de t es lo que ocurre en ese intervalo. Tiene que ser proporcional, digamos, tiene que tener una relación, pero solo con h, con nada más. Seguramente va a haber una tasa, un 1 dividido por una tasa, ya vamos a ver más adelante, viene en la otra slide, de hecho ya lo saben porque ustedes tienen todo el PDF. Así que eso significa, nada más, no tiene otro, no es más profundo que eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si nosotros, esto que les dije acá, digamos, le hice el monito todo, es justo lo que dice ahí, ¿ya? ¿Ya? Les hice el monito como para que se entienda un poquito mejor lo que está escrito ahí, pero no está un ápice distinto. Déjenme ver si le puse el n más t y no n más 8 y no me equivoqué, si está bien hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué pasa si... Hoy me puso otra hoja esta cuestión. Bueno, no importa. Ahí la borramos para no tener problemas de andar haciendo borrados de cosas que no quiero borrar. Un proceso de Poisson, vamos ahora, es un conteo si tiene las dos propiedades. ¿Ok? Si es que tiene la propiedad 1 de incrementos independientes, si es que tiene la propiedad 2 de incremento estacionario, implica es un proceso Poisson. De ahora para adelante voy a ocupar mucho para decir proceso Poisson, para no estar escribiendo acá rato proceso de Poisson. Le voy a poner PP, ¿ya? Les voy a poner PP para que digamos, para abreviar, ¿ya? Entonces, cuando un proceso de conteo tiene las dos propiedades, se dice que es un proceso de Poisson, ¿ya? Es la forma en la cual en algunos libros lo definen y se quedan ahí. Pero vamos a formalizarlo al estilo Ross, ¿ya? Al estilo Ross. Y el estilo Ross me gusta porque es súper concreto en los siguientes puntos. Son 4 puntos, son 4 propiedades, que son las que están acá, y estas 4 propiedades son las siguientes. Para que un proceso, ojo acá, no me acuerdo la pregunta, bueno, me habían hecho recién la pregunta, se me había olvidado, fue Ignacio. Ignacio me había hecho la pregunta. Ojo acá, el proceso de conteo del tipo Poisson es un n de t que pertenece a los naturales y eventualmente hay algunos que pudieran estar en z, ya vamos a ver algunos, pudieran estar en z, pero en general en los naturales. La mayoría de las veces está en los naturales. Y el tiempo está en los continuos. Ojo con eso. Es justo de esa familia. En el otro capítulo vamos a ver unos en que la variable aleatoria pudiera ser real eventualmente. En general son enteras, pero pudiera ser real.
pero el tiempo va a ser discreto. Y esas son las cadenas de Markov en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La primera, ojo, el primer tema a tener en consideración. Lo otro es que al inicio, en un proceso de Poisson, es decir, en el tiempo cero, para parte de su definición, no debe haber ocurrido nada. ¿Ya? Y ojo que como el tiempo es continuo, ese instante de tiempo es súper chiquitito, muy chiquitito, y en ese instante de tiempo, pero necesariamente al comenzar, ustedes comienzan, lo que quiere decir acá es que para poder definir un proceso de Poisson, tienen que hacer un comienzo en cero. La inicialización es, no hay nada, ¿ya? No ha llegado nadie, no ha llegado nadie a matricularse, no ha llegado nadie a comprar un ticket, no ha llegado nadie, no ha sucedido ningún contagio, no, etc. ¿Okay? Tiene que ser en cero. Después de eso es directo la misma propiedad de incrementos independientes que definimos arriba. Tiene la propiedad de incremento independiente. ¿Okay? Toman dos intervalos de tiempo, entre T1 y T2, y entre T3 y T4, y el número de cosas que pasó entre T1 y T2 es independiente de lo que pasa entre T3 y T4. No es más que eso. Después de eso, formaliza. Ojo con la tercera, que es formalizar esta relación que tímidamente yo les puse aquí como que era una relación que no sé cuál es, pero acá formaliza. Dije, ¿cuál es el número de eventos que ocurre entre T y T más H? Tiene una relación, tiene que ser eventualmente proporcional, pero pudiera ser otra, pero depende solo de H, que fue esto que hice acá. Acá, en el proceso de Poisson y en el ROS, que me gusta también por eso, es explícito en decir acá. La relación de lo que va a pasar, pero lo pone como una probabilidad, que eso es lo entretenido, que dice, lo que va a pasar entre T y T más H, que es esto que está aquí, ¿ok? Que es eso que está ahí, el número de eventos que ocurre entre T y entre T más H es un cierto variable aleatoria, ustedes saben, pero él dice, bueno, veamos la probabilidad que esa variable aleatoria del número de eventos que ocurre entre 3 y T más H sea igual a 1. Ojo con eso, que eso va a definir después cómo vamos a usar la Poisson. Ya voy en 3 líneas más adelante con eso. Lo que está diciendo es que esa probabilidad tiene la siguiente forma. Tiene la forma de que es la tasa, una tasa, ¿ya? Por el largo del intervalo. Ese largo del intervalo es tiempo. ¿Cierto? Ese largo del intervalo es tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tasas, bueno, son frecuencias, digamos, uno partido, o sea, tienen unidad de uno partido por tiempo. Entonces, lo que está diciendo es que tienen esa forma, ¿ya? Tienen esa forma. La probabilidad que en esa cantidad de tiempo ocurran un evento tiene esa forma. Y le agrega un término acá que yo solo lo voy a escribir, y de hecho lo voy a borrar ahora, lo voy a escribir y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me parece que es una formalidad que está de poquito de más para el ROS, pero quiero que sepan a qué se refiere. Yo hubiera escrito lo siguiente, Juan Pérez hubiera hecho esto, borro esta cuestión, y ahí en vez de ponerlo en igual, pongo un aproximado. ¿Ya? Hubiera puesto un aproximado. Eso hubiera hecho yo, en mi apuro por pasar lo relevante. Pero ustedes en el ROS van a ver esto. Van a ver que le suma, que lo ponen como una igualdad estricta, y que le suman una función que se llama ODH, o dicho en las palabras de Tato Sánchez, sería el O chico de H, como les dice el Tato Sánchez. Las funciones, los ODH son una familia de funciones que básicamente se van más rápido a cero que el propio H, que es esto que está acá. ¿Ya? Es una definición matemática. Para mí, lo único que hay que entender es que la función se va súper rápido a cero en la medida en que el H crece. No, con eso no necesitamos más saber, y por ende pudiéramos volver a la definición que yo hubiera hecho, que es poner aquí un aproximado. ¿Ya? Entonces, si es que lo ven de la otra forma en el ROS, ya saben qué es lo que se trata, pero básicamente lo importante es este término que está acá. Lo otro se va a cero. ¿Ya? Entonces, después, volvemos, si es que nos olvidamos de esta digamos, no singularidad, sino que de esta especificidad del ROS, del ODH, en estricto rigor lo que está diciendo aquí en chiquitito, aquí ahora ya más acotado,
es que la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al largo del intervalo. Y eso es que sea estacionario. ¿Ok? Es la propiedad estacionaria que habíamos visto más arriba. ¿Ok? Y lo otro que también formaliza y que es súper relevante es que la probabilidad que ocurran dos cosas en un intervalo de tiempo muy chiquitito, por decirlo así, en dos cosas al mismo tiempo, por decirlo así, es muy, 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 muy baja. ¿Qué es lo clásico de las variables aleatorias continuas? Que en el caso, como hay un infinito de puntos, una línea infinita de puntos, la probabilidad de que en un punto chiquito uno tenga justo a la intersección se va a cero, es casi cero, ¿ya? Su límite es cero. Eso es lo que está diciendo ahí, que dos cosas ocurran juntas tienen una probabilidad muy rara. Muchos me han dicho, y tienen razón cuando me preguntan esto, pero profe, a mí me ha pasado que yo llego justo a una fila cuando otra persona que yo ni conozco, es decir, independiente, también se pone y entramos en un conflicto. Bueno, ahí entramos en el tema de la capacidad de modelar de tiempo que tiene una persona, una máquina, y lo idealista que son las funciones matemáticas. En estricto rigor, esa situación no es que sea en el mismo instante, sino que alguno de los dos llegó primero o una milésima de segundo antes. Vean las carreras de los 100 metros planos, a veces son milésimas de segundo, pero no es exactamente en el mismo segundo, no es exactamente en el mismo segundo. Ahora, tampoco, por otro lado, estoy diciendo que sea cero, sino que se va a cero, ¿ya? Sino que tiende a cero. Eso es todo, ¿ya? Así que ojo con eso, digamos, un pequeño detallito que en algunos otros semestres me lo han consultado. Quiero terminar esta parte como a ver, quiero hacer un resumen. Como yo les decía, vamos a descansar mucho en la exponencial, mucho en las definiciones de probabilidades, mucho en esa teoría, porque lo que viene en cadena Markov en tiempo discreto, en términos de materia propiamente tal, lo que viene en teorema de Poisson propiamente tal, quizás no es tan extenso en términos de materia, pero si no habíamos visto lo otro, se hacía imposible de ver, ¿ya? Así que aquí es acumulativo el saber y no es que porque nos vayamos a gastar una clase en Markov discreto, es porque nos gastamos una clase en Markov discreto, no, nos gastamos todas las clases para poder llegar a entender Markov discreto, nos gastamos todas las clases para poder llegar a entender Poisson. Ojo con ese concepto también. Lo otro, teorema de Poisson. Vamos, ¿qué pasa? Quiero hacer una pequeña distinción, chiquillos, cuando lleguemos al final. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí en chiquitito para que lo veamos. Si X fuere, le voy a poner Y para no confundirme con la otra. Si Y fuera una variable del tipo Poisson de tasa lambda, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria sea igual a un argumento K? Que eso es básicamente la función de probabilidad de masa de la variable aleatoria Y evaluada en K. Vayan a sus apuntes más atrás o vayan a un libro o a Wikipedia, están en su casa y ustedes van a encontrar que esto es E lambda a la K por E a la menos lambda partido por K factorial. Si es que me equivoqué porque no estoy mirando aquí apuntes, me corrigen, pero creo que estoy bien. Esa que está ahí, que se está despixelando ahora, esa que está ahí es la variable aleatoria Poisson. ¿Ya? O sea, si I es una variable aleatoria del tipo Poisson, su función de densidad de masa P es lambda a la K partido por K factorial por E a la menos lambda. Eso es así. Eso ustedes ya se lo saben. No se olviden de eso. Lo voy a dejar como el paréntesis chiquitito ahí. Lo voy a dejar como un paréntesis chiquitito y vuelvo al teorema de Poisson. El teorema de Poisson se parece, pero no es igual. Ojo con eso, para que no se me confundan después. El teorema de Poisson dice lo siguiente. Si es que están en presencia de un proceso de Poisson
n de t con t mayor que 0, donde conocen la tasa representativa con la cual se calcula la propiedad número 3, que es lambda. Es decir, vamos a caracterizar ese proceso de Poisson con lambda. Lo que dice el teorema de Poisson es que la cantidad de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo S, por ejemplo, se llama el intervalo de tiempo S, es una variable aleatoria de Poisson de media lambda t. ¿Ok? Ya, eso está mal escrito, chiquillos. Eso que acabo de escribir está malo. Déjenme lo corrijo de inmediato. ¿Cómo lo cambio más rápido? Pudiera ser... Lo que importa es el largo del intervalo. Pudiera poner un S ahí. Voy a poner un S acá. ¿Ya? Para que quede el T como el largo del intervalo. Si es que eso fuera así, entonces este sería así. Voy a hacer el monito acá para que no se me olvide. Esto sería hasta S. Y esto sería hasta S más T. Y el largo del intervalo sería T. Y ahí sí me queda el T ahí y el T ahí. Disculpen que ahí hay un errorcillo. Si no se entiende, lo repito. Ahora sí, repito. Entonces, si tenemos una variable aleatoria del tipo Poisson, entonces lo que ocurre en un cierto intervalo de tiempo, T, o un cierto intervalo de tiempo delta T, como le quieran llamar, ¿ya? Va a ser una variable de tipo Poisson, pero de media lambda T. ¿Cuál es la media de esta Poisson que está acá? Solita. Lambda. Lo que estoy diciendo ahí, que y es una variable, y es una variable del tipo Poisson, variable aleatoria del tipo Poisson. Lo que estoy diciendo aquí es levemente distinto. Estoy diciendo que lo que ocurrió en el intervalo de tiempo t es una variable aleatoria de Poisson, pero de media lambda t. No lambda. De media lambda t. ¿Ven la sutileza, cierto? Porfa, necesito ahí feedback porque es súper relevante para que no se equivoquen después. Se nota la diferencia, ¿cierto? O sea, es tan simple como que en una es lambda, gracias Felipe, una es lambda y es una variable Poisson genérica que funciona para el curso de probabilidades. Lo que yo estoy hablando acá es que estoy hablando del teorema de Poisson, y en el teorema de Poisson, la variable aleatoria no es que se aplique a cualquier cosa, sino que se aplica a los eventos ocurridos en un intervalo, y la media de ese intervalo, lambda por el largo de ese intervalo, es el parámetro de la Poisson ahora. Es decir, el lambda se cambia por el lambda t. ¿Ya? Es diferente. Son cosas distintas. ¿Ya? Sutilmente, pero distintas. ¿Ya? Ok. Vamos a ver ahora. Ok, sí tiene razón ahí que me dijeron en privado que estamos en el tiempo del break. Vamos a hacer un break, chiquillos. Son las 13:31, 32 en mi computador. Voy a cortar, voy a detener la grabación y un café, una bebida y volvemos en 10 minutos. Sí, voy a dejarlo en el teorema y ahí está. ¿Ya? No hay problema. Vale, volvemos en un ratito. No hay problema. Aló. Porfa, buenas tardes de nuevo. Que me ayudan con el feedback de si estoy al aire, digamos. Gracias, Benjamín. Súper. Corina, Felipe, Gustavo, Carla, a todos, José Luis, a todos. Vamos, sigamos. Vamos ahora a tener alguna intuición un poquito más gráfica de qué es lo que vendría siendo un proceso de Poisson. En general, un proceso de conteo, un proceso de Poisson, y que, digamos, ok, yo les dije, tenemos un tiempo continuo, tenemos
un número de cosas que ocurren. Sabemos que por las propiedades de Poisson, por la 3, las cosas ocurren de a 1, es decir, la probabilidad de que ocurran de a 1 es mayor que 0, que es lambda por h, pero la probabilidad de que ocurran dos cosas juntas es bajita, se va a 0. Eso escribe Ross. Yo hubiera puesto, Juan Pérez hubiera puesto esto, yo hubiera puesto eso. Es aproximadamente 0. Que ocurran dos cosas juntas se va a 0, casi 0. Entonces, si eso pasa, esta función va a tener incrementos de A1. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si ustedes se van al libro, van al proceso de renovación que a veces son en lotes, que son en lotes de A5 y el tamaño a veces es variable, pero en nuestro simple proceso de Poisson, que es lo básico para aprender, es de A1. Entonces el incremento es de A1. Pero el tiempo es continuo, sin desmedro de ello. El tiempo es un real positivo, y ese real positivo puede variar en distintos intervalos. O sea, pudiera ser que el tiempo entre que ocurre el primer evento, que sería T1, pudiera ser eventualmente un poquito más largo que el tiempo entre que ocurrió el primer evento y el que ocurrió el segundo. Ojo que el T1, el T2, el T3 y el T4 son tiempos entre dos eventos. No son el tiempo acumulado. Ojo, estos son tiempos que están acá. Son tiempo entre eventos. ¿Ya? Entre eventos. Y ese tiempo entre eventos, por el momento no lo hemos caracterizado, pero les voy a repetir el discurso que les vengo repitiendo desde el inicio del capítulo una vez más. No lo hemos caracterizado, pero es en este momento en el que vamos a empezar a hacer el enlace teórico ya entre los tiempos que hay entre dos eventos consecutivos, entre el 1 y el 2, que sería el T2, entre el 1 y el 2, que sería el T2, entre el 0 y el 1, entre el 2 y el 3, etc. Si es que, y se los repito por cuarta vez, pero ahora ya entramos en el punto donde hacemos el enlace. Cuando uno está en presencia de un proceso de Poisson, con la propiedad de incremento independiente, con la propiedad de incremento estacionario, con que no ha ocurrido nada en el instante inicial, y con que la probabilidad que los eventos, que ocurran dos eventos en el mismo momento, es casi nula, cuando estamos en presencia de todo eso, los tiempos entre eventos no los conozco, pero sí los puedo caracterizar como una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria es una exponencial. ¿Ok? Entonces, primero, lo formal, como se ve un proceso de Poisson, se ve de esa manera, como una escalerita. Los tiempos, los largos de los escalones, son una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria es una exponencial. ¿Ok? Vamos a hacer ese análisis ahora. Vamos a eso que hablamos en palabras, que ya lo hemos dicho unas cuantas veces. Vamos a ver por qué. ¿Por qué uno puede hacer esa afirmación? Bien, supongamos que estamos en presencia, esta es una demostración, creo que es la primera, y voy a ver una más, que es la de digamos, Chapman y Kolmogorov, y sería las dos que voy a ver. Pero la puse no como en el roce, sino que la puse en modo explicativo. Ya la traté de poner como para sacar los conceptos que hay detrás. Y es lo siguiente, supongamos que estamos en presencia de un proceso de Poisson con la forma nomenclatura de Ross, un n de t con un t real. Y supongamos que conocemos, por supuesto, la tasa lambda mayor que 0, y tal cual como hicimos en este monito que está acá, denotemos los tiempos entre eventos, este monito que está acá, donde yo puse los tiempos de eventos ahí muy tímidamente, pero ahora digámoslos en tiempos genéricos como una familia de tiempos, de T1 hasta Tn, por ejemplo hasta la llegada a n, ¿ya? Que representa el tiempo entre dos llegadas consecutivas. El T1 representa el tiempo entre que no ha ocurrido nada y que ocurrió el primero, el tiempo entre que ocurrió 1 y el que ocurrió 2, y es súper relevante, ojo, que no se confundan con el tiempo total. No es el tiempo total, no es, sino que es el tiempo entre, ¿ya? Y vamos a analizar cuál es la distribución de esos tiempos. Ya sé, lo he spoileado hasta el cansancio. Sé que son exponenciales, pero veamos por qué
son exponenciales. Veamos el por qué. ¿Ya? Entonces, supongamos que eso quizás parece una esperanza, pero no es una esperanza. Esto es un f barra, es la función de distribución acumulada complementaria de la variable aleatoria T1, para que no se confunda lo que dice ahí. Es un f barra de T1. Ya, entonces la función de distribución acumulada complementaria de la variable aleatoria del primer tiempo entre 0, entre que ocurre nada y que ocurre el primer evento, evaluada en un tiempo T1, ese es el argumento, le voy a poner T1 por simplicidad, va a ser igual a la probabilidad que esa variable aleatoria supere a ese argumento. Eso es por definición. Lo interesante y lo único complejo en este punto es esta igualdad que está acá. ¿Qué significa que la variable aleatoria del tiempo entre llegada sea mayor que un cierto argumento T1? Vamos al mono. Vamos al mono y lo voy a agrandar acá y voy a borrar todas las bichos que están por acá. Denme 2 segundos. Si yo me voy a este monito que está acá arriba, y yo digo que hay un T1 tal que, un T1 minúscula, tal que el T1 es más chico que el T1 grande, es más chico que el momento en que ocurrió algo. El momento en que ocurrió algo, el primer evento, es T1, que está ahí. Ese es el T1. Y lo que yo estoy diciendo es que hay un T1 argumento chiquito, minúscula, que está más abajo. Chiquillos, si es que el T1 minúscula es estrictamente menor, le voy a poner dos eventos, le voy a poner este evento, que el T1 es estrictamente menor que el T1 mayúscula. ¿Cuántos eventos han ocurrido hasta T1 minúscula? ¿Cuántos eventos han ocurrido en T1? Vean el gráfico. 0. Gracias, Carla. Gracias, Benjamín. Gracias, Tomás. 0. No ha ocurrido nada. Entonces, el evento del T1 grande mayor que T1 chico es equivalente al evento de que en T1 no hayan ocurrido nada. Son equivalentes. Y si son equivalentes, entonces, si dos eventos son equivalentes, entonces sus probabilidades son iguales. ¿Ok? Chiquillo, lo repito, no puedo seguir porque el pivote del curso, con toda confianza, ¿quién no entendió lo que acabo de decir? ¿Lo explico de nuevo o se cachó? ¿Se entendió bien? De verdad es pivote del curso. Ya, Nicolás, no hay problema. Vamos. Mira, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos sacar, de alguna manera, estimar cómo se distribuye la variable aleatoria T1. No sé. Necesito saber su F. ¿Cuál es su distribución? No tengo idea cuál es su distribución. En realidad ya lo he spoileado 1000 veces. Sabemos que es una exponencial. Pero quiero hacer el cálculo. Quiero ver cómo realmente es la forma funcional de ese T1. Y para hacerlo, me voy a colgar de la definición del F conjugado. El F conjugado, por definición, acuérdate, para cualquier variable aleatoria, el F conjugado de X de una cierta de argumento A es igual a la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que el argumento. Eso es así. Y ahí simplemente, en esta ecuación de acá, simplemente estoy haciendo una definición. El punto clave de esta cuestión es que tengo que encontrar, lo que voy a encontrar, no es que tenga, lo que quiero encontrar es un evento que sea equivalente al evento que la variable aleatoria T1 supere a un cierto argumento T1 chico, que puede ser cualquier cosa, le puedo poner cualquier nombre, pero le puse T1 chico. Eso es lo que ando buscando detrás de ese argumento. ¿Dónde estuvo mi explicación? La explicación gráfica de esta cuestión es la siguiente. Si es que ese es un proceso de Poisson, que lo es, y aquí estamos, acuérdate, este es el monito del proceso de Poisson, disculpa, ahí está el monito, entonces voy a hacer un zoom, nos vamos al T1,
El T1, Nicolás, es aquí. Es decir, el tiempo, la variable aleatoria del tiempo donde ocurrió la primera llegada, el primer evento del proceso de Poisson. Ahí está T1. Por el dibujo nosotros sabemos que ocurrió ahí. Pero lo que estamos preguntando ahora es por un evento, es por un argumento T1 minúscula que es más chico. Acuérdate, es un T1 minúscula que es más chico que T1, que es ese que está ahí. Esto es lo que andamos buscando. ¿Ok? Entonces, lo que nos podemos dar cuenta de este dibujo es que este evento que está aquí equivale a decir que hasta T1, tú mismo, Nicolás, ¿cuántas cosas han ocurrido? En T1, ¿cuántas cosas han ocurrido? En T1 no ha ocurrido nada. Gracias. En T1 no ha ocurrido nada. Entonces esos dos eventos son equivalentes. Son dos eventos equivalentes, dos eventos que responden a variables aleatorias distintas. Una es el tiempo y la otra es el n del proceso de Poisson. Uno yo sé que es un Poisson y el otro no tengo idea. Yo sé este mundo, yo no sé todavía este mundo de acá y lo voy a calcular. ¿Ok? Entonces por eso hice eso, porque conozco el mundo del n, lo caracterizamos matemáticamente, pero no conozco el mundo del t, en palabras solamente, pero no lo hemos caracterizado matemáticamente. Entonces vamos ahora a hacer lo siguiente, dijimos, ok, es efectivamente, despixelate, luego ahí, vamos, ahí se despixeló. Podemos ver que ahora, como los dos eventos son iguales, sus probabilidades necesariamente son iguales. Entonces, ok, estoy contento porque ya puedo pasarme a un mundo en el cual yo conozco el comportamiento de este n. Y puedo hacer la siguiente frescura, chiquillos. Y la siguiente frescura es de escribir explícitamente el n0. ¿Por qué escribo explícitamente el n0? Porque si yo tengo la línea de tiempo, tengo el 0 y tengo el t1, yo lo que puedo preguntar, como este intervalo es t1, yo puedo preguntarme si es que antes esto se llamaba t y esto se llamaba t más h, si es que este se llamaba t y esto se llamaba s, y yo calculaba aquí el intervalo era h, y aquí era s menos t, aquí el intervalo es t. El delta t es t1, ese es el delta t. Entonces, el teorema de Poisson es súper clarito en decirme que en este intervalo de tiempo, ya, voy a tener una caracterización del tipo Poisson que yo puedo hacer súper clarita, que es que los eventos que hayan ocurrido ahí sean cero. Estoy tratando de calcular esta probabilidad. Pero puedo decir, bueno, esto de acá todavía no me dice nada. Pero sí te dice, si es que uno expande y uno dice, pero yo tengo el teorema de Poisson. Lo aplico porque yo sé que este punto lo conozco el cero. Entonces lo aplico, y si conozco el cero y lo aplico, puedo preguntar cuál es la probabilidad, y ahora sí va la aplicación del teorema de Poisson. Yo puedo preguntar la probabilidad de que en el intervalo de tiempo t1, en un delta t igual a t1, no haya ocurrido nada. Y la probabilidad de que no haya ocurrido nada, bueno, volvamos al teorema de Poisson, chiquillos. ¿Qué dice el teorema de Poisson? El teorema de Poisson dice que en un intervalo de tiempo t, la probabilidad de que hayan ocurrido k cosas, en nuestro caso 0, es igual a una Poisson de media lambda t. O sea, lambda t a la k por e a la menos lambda t partido por k factorial. Reemplazamos k por un 0 y reemplazamos el t por un t1. Reemplazamos el k por un 0 y reemplazamos el t por un t1. Y me encuentro con la magia
entre comillas, que la que andaba buscando, que es esta función que está acá, que es la probabilidad, lo que caracteriza al tiempo, tiene la forma e a la menos lambda t. ¿Y cuál es la única función? La única variable aleatoria que tiene una función acumulada de distribución complementaria e igual a e a la menos lambda t es la exponencial. Conclusión. Gracias, Carla. Conclusión. T1, no puedo decir nada más sobre la otra, solo porque hicimos T1 nada más. Las otras son iguales, pero ya vamos. Pero T1 es exponencial, al menos. Oh, pero no, profe, no sabe las otras. Vamos a las otras. Veamos las otras. ¿Qué pasa con las otras? Vamos a las otras, chiquillos. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a hacer un esbozo de lo que ya les había dicho antes, de una inducción matemática. Vemos el primero, vemos el segundo, y de ahí vamos a generalizar para n, aunque en realidad aquí yo me voy a quedar hasta acá porque matemáticamente es lo mismo, pero vamos al segundo. ¿Qué es lo que pasa? El único paso raro que hay que hacer hasta el segundo es que hay que mover, hay que hacer un shifting de la variable aleatoria. ¿Y cómo se hace ese shifting de la variable aleatoria? Se hace de la siguiente manera. Nosotros vamos acá al mismo monito que teníamos antes, y como vamos a hablar del T2, nosotros vamos a pararnos ahora como en un eje imaginario, por decirlo así, que está aquí. No es que esté, yo sé, pero es como para entenderlo nomás. Voy a mover el eje hacia cuando ocurrió el primer evento. Entonces voy de aquí para adelante, voy a hacer la pregunta. Y de ahí para adelante voy a hacer una pregunta porque aquí ocurrió el segundo evento, T2, la voy a hacer con un T2 chiquito. Entonces adivinen, si uno corre si corremos digamos, el eje, perdón, corrí mal el eje, chiquillo. Bueno, corre de nuevo. El eje se corre aquí. ¿Ya? Aquí. Esto es ficticio, digamos. No. ¿Ya? Es un eje ficticio. Nos corremos el eje ahí. Entonces, cuando corremos el eje ahí, vamos a estar preguntándonos por qué es lo que pasa en T2, siendo T2 en este nuevo eje, después del T1. Entonces, para yo poner ese evento ahora, en términos de probabilidades, lo que hago es lo siguiente. Uy, se me pixeló. Ahí volvió. Ya. Para hacer eso, no, todavía no vuelve. Ahí volvió. Para yo poder hacer eso, digo, bueno, me muevo hacia la variable aleatoria del segundo tiempo, pero asumo que el primer evento ya ocurrió y que ocurrió en un determinado momento T1 minúscula. O sea, que la variable aleatoria ya ocurrió y ocurrió en T1. Y después de eso, la pregunta es la siguiente. Si es que yo estoy en ese segundo rango, yo estoy en ese segundo rango de... Voy a dibujarlo acá mejor. Si yo tengo aquí este 1, aquí ocurrió el primero, aquí ocurrió el segundo, pero no sé cuándo ocurrió, porque es una variable aleatoria. Está el 1, aquí está el 2, y por aquí está el T2. El T2 partiendo desde ahí, claro. Entonces, la pregunta es, este evento que está acá, que es la probabilidad de que la variable aleatoria T2 sea mayor que ese numerito T2 minúscula, dado que el primer evento ocurrió en T1, esto que está acá, es equivalente al evento que entre T1 y T2, o sea, hasta T1 más T2, acuérdense que T2 es incremental, es decir, hasta aquí, que en este punto tenemos T1 más T2, haya ocurrido un solo evento, porque como T2 es más chico, T2 minúscula es más chico que T2 mayúscula, como T2 minúscula es más chico que T2 mayúscula, entonces ha haber ocurrido solo uno, no dos, que es exactamente el mismo análisis que hicimos antes. ¿Dónde me voy a pasar de fresco? No en este punto, es la misma observación de antes. ¿Dónde me paso de fresco? Me paso de fresco acá. Y esta propiedad la vamos a ocupar hasta el cansancio, chiquillos. La vamos a ocupar hasta el cansancio porque es súper útil.
Y es ahí donde voy a hacer el corrimiento de eje que les dije antes. Bueno, mira, ¿sabéis qué? Yo no sé efectivamente qué tan bien se comportó la... o sea, no sé, digamos, no es que también se comportó o no. Yo sé que tengo, digamos, la opción eventualmente de correrme hasta preguntar entre t más 1 con el 0, pero puedo hacer exactamente lo mismo que hice antes, corriendo el eje, asumiendo que en el T1 ya ocurrió algo, y en vez de preguntar en el T1 más T2, pregunto qué es lo que pasó entre T1 y T1 más T2, es decir, en el intervalo de tiempo T2. Y la respuesta es 0, porque si es que ya estoy parado en T1, ya ocurrió el primer evento. Si es que estoy parado en T1, ya ocurrió el primer evento, y entonces cuando llego a T2, todavía no ocurre nada, porque T2 mayúscula está más adelante. T2 es menor que T2 mayúscula. ¿Ok? Entonces no ha ocurrido nada nuevo, solo el que ocurrió en T1. Y si es que eso es así, entonces el K de nuevo es 0. Entonces entre T1 y T1 más T2 no ha ocurrido nada de nuevo. Exactamente el mismo teorema que ya conocíamos. Aplicamos teorema de Poisson, porque sabemos que esa es una distribución exponencial, sabemos el K igual 0, K igual 0, delta T igual a T2, delta T igual a T2, el delta T es mudo, así que le pongo T, le pongo A, le pongo lo que quiera, o tiene forma exponencial otra vez. O sea, T2 es exponencial. Chiquillos, aquí exactamente con el mismo argumento, T3 es exponencial. Con exactamente el mismo argumento, Tn es exponencial. Conclusión, en un proceso de Poisson, los tiempos entre llegadas son variables aleatorias exponenciales de tasa lambda. Repito porque pivotes del curso, chiquillos. Los tiempos de llegadas en un proceso de Poisson de tasa lambda mayor que 0 son variables aleatorias, lo que les he venido spoileando desde el inicio del curso. ¿Ya? Así que, atención con esto, esto une. En este punto llegamos a unir las dos partes del capítulo. Parte 2a exponencial con la parte 2b de proceso de Poisson. Y ya teniendo los dos conocimientos en el cuerpo, ya estamos contentos con haber unido esta cuestión, sigamos con hacer la caracterización de los procesos de Poisson. Eso es lo que viene ahora. Pero antes de eso, bueno, voy a seguir, pero si quieren volver sobre ese punto que acabo de ver, pregúntenme. Lo vimos en detalle y todo, pero si les surge duda, bueno, y me piden, si es que les da vergüenza y eso, me piden hora para consulta. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero ese punto que está arriba es fundamental. Dale, Felipe. Que tengo una pregunta. En el Sí. paso de la condicional a la parte siguiente, ¿Ya? de la probabilidad condicional, el ¿Sí? paso siguiente, ahí está el comportamiento del movimiento del correr el eje, ¿no? Esa como al pasar al intervalo, por así decirlo. Aquí, en este paso, ¿No? cambiamos el eje. Sí, esa igualdad. En ese, Por eso, ¿no? en este, en ese paso. mira, para explicarlo bien, para pasar de esta expresión a esta expresión, cambiamos el eje. De esta expresión a esta expresión. ¿Ya? Ahí cambiamos el Y eje. en la anterior, Lo mismo, lo y la de la mismo. condicional al otro, ¿lo mismo? Ah, sí, Ah, ya, no. ya. Tu pregunta es, ¿qué es lo que hacemos en la condicional? Para pasar al otro lado, sí. Ah, ya. No, ahí no es el corrimiento de ejes. Ese no es el corrimiento de ejes, sino que esta es la identificación de la cantidad de eventos que ha ocurrido en ese intervalo de tiempo. Es como cuando hicimos en el 0, hicimos la identificación de los dos eventos equivalentes, que era entre que el evento que el t fuera mayor que el tiempo fuera mayor que un argumento, comparado con la cantidad de eventos que había ocurrido ahí. Ahí la respuesta era 0, pero acá la respuesta no es 0. Acá la respuesta es cuántos eventos han ocurrido, dado que el primer evento fue en T1. Bueno, hasta T2 lo que va a pasar es que van a haber dos eventos.
¿Ya? Ya, perfecto. Hasta Gracias. T3 van a haber dos eventos. ¿Cachai? Es como eso. Hasta Tn van a haber n-1 eventos. Se cachó, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, si no me preguntan de nuevo, no hay problema. ¿Ya? Y Es todo como bien, eso. gracias. Súper, súper. Vamos ahora a hacer la caracterización de los tiempos totales hasta una llegada, que aquí es justo lo que les había dicho al inicio, que quizás yo no hago mucho uso de esto, pero lo van a usar harto con Pato, conceptualmente, más que nada. Y se los repito de nuevo. Cuando ustedes tienen procesos de Poisson, ahora ya tenemos procesos de Poisson en el cuerpo, tenemos procesos de Poisson, micros que están pasando poissonianamente por el paradero, micros en paralelo, uno en general va a andar preocupado por la suma de las tasas. ¿Qué pasa si pasan estas dos me sirven? Entonces sumo las tasas. Pero cuando no es en paralelo, cuando en realidad lo que está pasando es que quieren aglomerar tiempos que son exponenciales, la pregunta es distinta cuando yo digo aglomerar tiempos que son exponenciales, como por ejemplo si visitan un cajero y después que terminan de atenderse en ese cajero, se atienden en otro cajero. ¿Ya? Como por ejemplo lo que hubiera pasado y no ha pasado, pero pudiera pasar. Así que se los dejo planteado. En el ejercicio número 3 de la tarea, de la evaluación 1, si es que el profesor sí hubiera sido, que alguien le hubiera conversado, ¿qué hubiera pasado? Analícenlo. Pero veamos primero qué pasa. Lo que pasa ahí es que va a empezar a haber sumas de tiempos. Sumas de tiempos exponenciales. Una caja primero que la otra. La vacunación después de la compra del bono, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando esos tiempos empiezan a sumar, tengo que saber qué pasa con ese estadístico. Y ese estadístico le vamos a llamar SN. S sub n va a ser el estadístico de la suma de variables aleatorias exponenciales. Ahora, no cualquier exponencial, sino que exponenciales de tasa lambda, independientes, que representan un proceso de Poisson. ¿Ya? Entonces, voy a leer lo que dice acá, porque es justo lo que dice acá, pero analicemos ahora un proceso de Poisson de tasa lambda, que ya sabemos que su tiempo entre llegadas consecutivas son variables aleatorias exponenciales independientes. ¿Cuál es el tiempo total de llegada cuál es el tiempo total hasta que llegó la enésima entidad? Y ahora sí, a diferencia de lo que habíamos analizado antes, donde analizamos, y fui súper enfático en decir, el T1, el T2 y el T3 es un tiempo entre, ahora vamos a hacer hasta acá, se va a llamar S4 y S4 va a ser igual a T1 más T2 más T3 más T4. Y va a ser el tiempo total hasta T4. ¿Y por qué es interesante el tiempo total? Porque en general uno anda detrás de los tiempos de espera, por ejemplo, de cuánto se tardaron en total en un sistema. Es un tiempo relevante de ver para ver un KPI de un sistema. Uno necesita. Y si tenemos la variable aleatoria T, los T sub I los tenemos, bueno, analicemos entonces ahora el estadístico del S sub n. ¿Cuál sería el Profe, pero estadístico? Dígame. ¿no se llamaría eso tiempo acumulado más que total? Porque total sería solo en el caso del SN, porque si no, no es total porque Sí, no están todos los eventos. tiempo acumulado hasta la llegada enésima. ¿Ya? En realidad, como le pongo, como depende del n, pero es un tema semántico, no hay problema, está bien. Es el tiempo que ha transcurrido desde 0 llegadas hasta que llegó la enésima. ¿Ya? Hasta que llegó la enésima. Esa es la definición. Está más abajo. ¿Ya? Entonces el tiempo total que ha transcurrido desde 0 llegadas hasta la enésima llegada en un proceso de Poisson de tasa lambda. ¿Ok? Entonces, acá, no al igual, pero vamos a usar el mismo truco, entre comillas, de tratar de analizar el evento, vamos a analizar el siguiente evento. Vamos a analizar el evento en el que el tiempo total, que es la sumatoria, el tiempo acumulado hasta el enésimo, sea Sn sea menor que un cierto argumento t, ¿ya? Pero este tiempo, ojo,
es un argumento, no es incremental. Es acumulativo sobre todo los otros tiempos. Entonces, fíjense en lo siguiente. Queremos analizar ese evento. ¿Para qué? Porque queremos caracterizar cuál es la distribución o el f de Sn. Básicamente no lo conozco, ¿ya? Entonces lo quiero encontrar. Y para eso vamos a analizar este evento. ¿Qué pasa si es que el tiempo S sub n es menor que un argumento? Y aquí es donde vamos a hacer el siguiente monito. Imagínense que tengo un proceso de Poisson, como el que está en esta figura que está acá, y tengo ese proceso de Poisson, y hasta ese punto han ocurrido n eventos. Es decir, hubo un tiempo T mayúscula n que se acumuló con otros tiempos, tal que, y aquí está escrito, tal que ese tiempo total hasta el enésimo evento es menor que un cierto argumento T minúscula, que es justo lo que estoy preguntando acá, que ese tiempo T minúscula sea mayor que el Sn. Ojo que el Sn está ahí está el Sn, entonces es un Sn que es menor que el T. ¿Ok? Entonces, fíjense en la equivalencia maravillosa que nos va a ocurrir acá, que si es que si yo tengo certeza de que si es que el Sn es menor que un cierto argumento, que es lo que está acá, si yo tengo certeza de eso, lo que va a pasar es que necesariamente después del Sn, necesariamente, es decir, en un tiempo t mayor que el Sn, necesariamente van a haber ocurrido n o más cosas, n o más eventos. En conclusión, el evento que está acá, que el Sn sea menor que t, es equivalente con el evento de que la cantidad de cosas que ocurrió hasta t sea mayor que n. Son dos eventos equivalentes. Uno en el tiempo y el otro en el número de cosas. Nuevamente, ¿cuál es lo entretenido? Que el número de cosas lo tengo caracterizado. ¿Ya? Entonces me puedo cambiar y utilizar el teorema de Poisson. Hay más de una forma de hacerlo. Yo la voy a hacer, ya no me acuerdo cómo. Voy a ver abajo cómo la hice. Creo que la hice con Poisson. Creo que la hice con Poisson, seguro, si estoy viendo Poisson. Hay más de una forma de hacerlo. Pero, ok, lo único que tenemos hasta ahora es que tenemos que este evento, que nos va a permitir caracterizar el f, la función de distribución del S sub n, es equivalente con este evento, que es la cantidad de cosas que ha ocurrido hasta t, necesariamente supera a n por este monito que está acá. ¿Ok? Esos dos eventos, habiéndome comprado, justo lo que está acá, esos dos eventos son equivalentes. ¿Ya? Esos dos eventos son equivalentes, se parece mucho a la argumentación de atrás. Si no la entienden, pregúntemela, pero se parece mucho a la de atrás. Si no entienden, la repetimos de nuevo o me preguntan qué es lo que no entiendan. Pero al ser esos dos eventos equivalentes, entonces yo ahora les voy a mostrar un desarrollo que que es una forma de hacer esto que honestamente no me acuerdo si es que es, estoy seguro que no está hecho en el Gasmuri. Estoy seguro que si está hecho en el ROS, no está hecho con el detalle que está acá. Así que les dejo el desarrollo para cuando ustedes vean en algún libro que van y lo ponen, quiero que vean cómo se hizo esa cuestión, para que no queden como una gama. ¿Y de dónde salió la gama? ¿Ya? Vean de dónde diablo sale esa distribución. Y veámoslo ahora con este detalle. No lo voy a ver tan en detalle, pero sí les quiero mostrar los pasos y por supuesto ustedes ya tienen el PDF en sus manos, entre comillas, en sus manos, ¿okay? En sus computadores. ¿Okay? Entonces, si estos dos eventos son iguales, con la misma argumentación de antes, las dos probabilidades son iguales. Y si las dos probabilidades son iguales, yo puedo plantear ahora, a partir del teorema de Poisson, la probabilidad de que n de t más 0, lo voy a hacer un poquito más chico esto, puedo plantear que la probabilidad
de n de t más 0 menos n de 0 es igual, es mayor o igual que n, es mayor o igual que n, y eso va a ser igual a la probabilidad de que n de t más 0 menos n de 0 sea igual a k por la sumatoria de k igual n hasta infinito, porque tengo que sumar desde aquí para adelante, desde el n para adelante. Y sabiendo eso, entonces yo puedo decir, bueno, pero esa sumatoria no es más que sumar. Desde le puse k, aquí le puse i, acuérdense que el índice es mudo. Entonces, es sumar una Poisson, porque esto es por teorema de Poisson. Listo, el teorema de Poisson me dice que es una Poisson de media lambda t. Bueno, la ocupo y me queda esa sumatoria. Esta sumatoria que está acá. Ok, pero esa sumatoria hasta el momento no me dice pero nada. Pero, o sea, ¿por qué? Porque tenemos hasta el momento el f, la función de distribución del Sn. Sí, es la sumatoria desde n hasta infinito de ese corcho que está ahí, que es la Poisson. ¿Y eso qué es esto? ¿Qué es una... ¿Qué cosa? ¿Se llama super Poisson, super exponencial? ¿Qué se llama? ¿Qué es eso? Pero ¿qué vamos a usar ahora? Para sacar el truco de realmente cómo se calcula, vamos a usar esta relación que ustedes ya conocen de probabilidades, que es que la función, la derivada de la función acumulada de distribución es igual a la función de densidad. Entonces, yendo a nuestro caso, la derivada de la función acumulada de la variable aleatoria Sn es igual a la función de densidad de la variable aleatoria Sn. Por ende, como yo conozco este corcho, yo puedo calcular su derivada. Y derivo eso que está ahí. Y lo que está aquí, para abajo, es lo que no sale en los libros y que se los desarrollé. ¿Y qué les pido a ustedes? Que lo lean en detalle. ¿Tienen dudas? Pregunten. O sea, lo lean en sus casos. Si ya lo leyeron, que me pregunten ahora. Pero es básicamente, primer paso. Separan, hacen la derivada. Derivan el primer término y derivan el segundo término con respecto al tiempo. La derivada del primer término por el segundo término, más la derivada del segundo término por el primer término. Es todo eso. Sale el menos porque aquí hay un menos. Ya. Después de eso, sumatoria, se mete en cada uno de los términos, separan la sumatoria. Tercer paso. El tercer paso es truculento. Y el tercer paso lo que hace es hacer un cambio de variable, aquí, que ya lo hicimos en la primera parte del curso, la segunda clase, lo hicimos, es que en el fondo es correr esa sumatoria. En vez de que parta de igual n, parte de igual n más 1. Y eso me permite hacer un corrimiento, un cambio de variable aquí, que está acá, me permite hacer un corrimiento de esa sumatoria. Y lo otro que se hace es que el primer término de esta sumatoria, lo saco de la sumatoria para poder hacer esto y lo dejo afuera, ese primer término. Entonces, por eso que puedo hacer esta separación. Eso es lo único truculento que hay. Porque después uno se da la bonita cuenta de que estos dos términos son iguales y se van para la casa. Y cuando son iguales y se van para la casa, ese primer término que rescaté de esta sumatoria que está aquí es simplemente la función de densidad. Y cuando uno la mira, vean cualquier libro, chiquillo, esto se llama una gama de parámetros lambda y n. Ahora, la gama, adivinen, la gama modela la suma de exponenciales. La gama modela la suma de exponenciales. Y va con la intuición, recontra con la intuición, pero se los dejo ahí, todo este corcho que está acá, digamos, para que ustedes, digamos, tengan estos mini trucos que no están en los libros. Así que yo se los firmo que no lo hizo, estoy seguro que eso no lo hizo Ross, porque eso se lo salta, ¿ya? Pero para que no les quede ahí como, ¿y de dónde salió esta cuestión? Bueno, salió de ahí, de donde se los desarrolla, ¿ya?
Vamos ahora a un par de propiedades que obviamente voy a marcar aquí, si no se me va a olvidar. Voy a marcar acá. Las voy a mencionar porque me quedan 2 minutos, pero las voy a mencionar, pero las voy a retomar cuando después partamos de nuevo. Que hay 2 propiedades que son súper interesantes de los procesos de Poisson, que es que son la agregación de procesos de Poisson y la desagregación de procesos de Poisson. ¿Y a qué me refiero con agregación y desagregación? Es que si ustedes tienen 2 procesos de Poisson, personas de clientes del tipo premium y clientes del tipo digamos, clientes externos, clientes normales de un banco, si ustedes quieren calcular, caracterizar la llegada de clientes de cualquier tipo, bueno, la suma de los clientes select más los clientes de cualquier tipo, más los clientes generales, público general, también va a ser un proceso de Poisson. O sea, 2 procesos de Poisson sumados son un proceso de Poisson. Esa es la primera, si dicho muy en simple, con ese monito, agregación de modelos de Poisson. Tímidamente pongo el monito porque después con Pato Hernández lo van a ocupar, pero masivamente haciendo redes de cola. Por el momento, agrego. Adivinen, para el otro lado lo mismo. Desagregación de un proceso Poisson también es un proceso de Poisson. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una llegada de un proceso de Poisson y aquí tiran una moneda, digamos, desequilibrada con probabilidad P, y cada vez que llega una persona la clasifican del tipo 1 o del tipo 2, dependiendo si sale cara o sello, esos dos procesos derivados de ese Poisson también son Poisson. Entonces, agregación de procesos de Poisson es Poisson y desagregación de procesos de Poisson también son Poisson. Otro tema, en este último minuto, lo otro pasa en un minuto, pero les repito, voy a volver para atrás, es que vamos a ver también el concepto de contador de procesos de Poisson. El contador de procesos de Poisson es decir, si tienen 2 procesos de Poisson, ahora no solo preguntar por el tiempo total, sino que preguntar cuál es la probabilidad, digamos que el tiempo en que llegue una cierta cantidad n del tipo 1, select, sea más chico que la probabilidad de que lleguen m del tipo, digamos, cliente general, de público general. Esto es súper útil para hacer diseño de sistemas. Lo bueno es que vamos a volver a echar mano de nuestros conocimientos de carreras exponenciales para poder hacer esos cálculos. ¿Ya? Entonces vamos con eso que vamos ahí, vamos a explicar la intuición, vamos a ver cómo surge la binomial, digamos, a punto de la intuición. Lo que viene después son otro tema de cómo se calcula entre tiempo de llegada, y con lo que vamos a terminar Poisson es con Poisson homogéneo, que es bastante muy complejo matemáticamente dentro del ROS, pero yo como lo veo es que es súper recontra simple si uno lo pone y lo explica en los términos en los cuales está el PDF. De hecho, ahí casi que les diría, ni se gaste mirando el ROS. Se va en una matemática, creo que era el ROS, no me acuerdo si era el Camurio o el ROS, pero se van en una matemática muy brutal, cuando en realidad la cuestión no es más que una integral, eso, agregar bajo la curva, no tiene mucha gracia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a continuar la otra semana. Me importa de sobremanera que no se pierdan la ayudantía, chiquillos. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque van a ver el detalle de la tarea, que es cosa buena para tener un feedback más profundo, más allá de lo que yo les comenté acá, pero también porque vamos a ver ya algunos ejercicios de Poisson. Le voy a pedir que haga ejercicios de Poisson desde aquí para arriba digamos, a Juan Ignacio, y los ejercicios de Poisson ya uno puede poner cositas más entretenidas dentro, se parecen harto a los de exponencial. De hecho, alguno me preguntó en el foro si se podían resolver con Poisson los ejercicios. Sí, la respuesta es sí, se pueden resolver con Poisson. Adivinen por qué, porque son equivalentes. Tienen tiempo exponenciales, el proceso que hay detrás de un proceso de Poisson, así que cualquiera de las 2 formas con las cuales se sientan más cómodos se pueden hacer, así que ya empezar a soltar la mano con algunos ejercicios de Poisson. ¿Ya? Eso sí, Cristian, fuiste en el foro. Gracias. Así que eso, quedamos hasta acá. Acuérdense no se pierdan la ayudantía y eso, recuérdense que la otra semana es de desconecte, y mi recomendación es que
desconecten, ¿ya? Descansen, chiquillos, porque todos estamos cansados, así que ya a descansar un poquitito. Eso, que estén súper bien. Gracias a ustedes, chiquillos. Estamos al habla. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Ignacio.